Buenos días. Queremos darle la bienvenida a nuestro premiado como premio Espíritu Emprendedor en la categoría consagrado, Javier Álvarez. Muchas gracias por venir hoy día a la Universidad del Desarrollo y por tener esta conversación con nosotros, que aprovecho de contarles que es una grabación que va a tener salida por varios formatos. Estamos en una situación todavía particular por la pandemia. Esperamos tener un podcast con esta conversación. También a partir de lo que es esta entrevista, nosotros después la vamos a utilizar dentro de nuestros cursos de emprendimiento, porque una de las cosas que más, que se ha estudiado bastante, que más promueve el emprendimiento y la aspiración de jóvenes hacia ser emprendedores, tiene que ver con los quienes hoy día se denominan los referentes del emprendimiento, algunos los héroes del emprendimiento. Entonces, quiero agradecer tu participación hoy día y felicitarte por este merecido reconocimiento como gran emprendedor. Muchas gracias, Matías, primero por el premio, porque la verdad es que uno trabaja en su vida en general por convicciones y no tanto por recibir premios, pero recibir un premio también siempre es algo agradable y sobre todo si esto puede servir para que muchos más, ¿no es cierto?, sigan el ejemplo del emprendimiento y puedan, ¿no es cierto?, ayudar a desarrollar nuestro país. Así que muy agradecido por la invitación y por esta ceremonia. Muchas gracias. Pues contarle un poco quién es Javier Álvarez. Javier Álvarez es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, es empresario, ha sido socio y fundador de diversas empresas, aparte de ser hoy día director también de un número importante de empresas en Concepción, en Santiago, bueno, a nivel nacional, se podría decir, y también internacional. Es presidente de Pares y Álvarez, también socio familiar y fue presidente de Buses Hualpén, una empresa de larga trayectoria por más de 40 años. También director de la Clínica Sanatorio Alemán en Concepción y accionista y director de Naviera Frazal, entre otras. También me contaba que recientemente asumió como director de Blue Express. Y algo que es interesante que tiene que ver con tu participación en el ámbito también público. Por un lado, como director de la Asociación de Clínicas de Chile, me imagino que una asociación gremial, y también como director del think tank Horizontal. Entonces, es una trayectoria bastante extensa, con distintas dimensiones, de las cuales te voy a ir preguntando a lo largo de esta entrevista. Y quisiera partir esta conversación con la pregunta que le hacemos a todos nuestros emprendedores. Por ejemplo, el Pares y Álvarez, que quizás es como de las empresas más emblemáticas. ¿Cómo nace la idea? ¿Cuándo es el momento que de alguna manera se transforma en un emprendimiento que da pie a lo que hoy día es una tremenda empresa con capitales no solamente a nivel chileno, sino que también entiendo en Estados Unidos, Perú, Lima, incluso recientemente en Australia? ¿Cuándo nace esto? A ver, esto nace a muy corto plazo después de que yo recibo mi título de ingeniero químico. Yo estaba cursando estudios de posgrado en la universidad y tuve una oferta de trabajo muy buena para irme a trabajar a Punta Arenas, a lo que era en ese tiempo Cape Horn Methanol y ahora es Metanex, como ingeniero de proceso, y estuve trabajando como empleado, entre comillas, ¿no es cierto?, por algo más de un año. Pero definitivamente esto de trabajar en una compañía no lograba copar mi energía. Y yo renuncié y volví a Concepción. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con mi profesor, José Pares, que en ese tiempo, ¿no es cierto?, él tenía una pequeña consultora y con la cual yo empecé a trabajar con él como empleado, digamos, como colaborador. Y ahí sí que podía botar toda mi energía porque la verdad es que había bastante trabajo. Y al poco tiempo andar nos dimos cuenta que había una necesidad no satisfecha por consultores chilenos, que fundamentalmente eran consultores extranjeros, asociados fundamentalmente a la industria regional, a la industria, ¿no es cierto?, de la celulosa, el papel, a la industria siderúrgica, a la petroquímica, al petróleo, y nosotros lo hacíamos bien. Y esto lo que determinó es que había ¿no es cierto?, una demanda no satisfecha y nosotros pudimos generar la oferta. Y esto que partió como un emprendimiento muy menor, digamos, con que básicamente, ¿no es cierto?, esto se traducía en armar oficina prácticamente en una casa,
donde ¿no es cierto? Yo venía a Santiago a comprar un par de computadores, o sea, ese era el origen de esto. Y también sin grandes ambiciones, digamos, porque cuando uno parte en emprendimiento no es que tenga claro qué es lo que va a pasar en 10 o 15 o 20 años. Uno nace en este tipo de cosas haciendo una actividad que quiere hacerla bien, profesionalmente, pero no conoce los límites, digamos, no sabe los límites. Y a veces uno incluso piensa que esto va a ser una cuestión temporal, pero la verdad es que a muy corto plazo la empresa creció y no le tuvimos miedo a crecer tampoco, digamos. Esta es una empresa de servicios profesionales donde era muy importante hacer buen reclutamiento. Y lo que nosotros utilizamos ahí, ¿no es cierto?, fue nuestro propio conocimiento de la gente que estaba en la universidad, fundamentalmente la Universidad de Concepción, y logramos atraer talento, mucho talento, que permitió desarrollar esta compañía que se consolida en el largo plazo y que hoy día tiene más de 600 profesionales trabajando fundamentalmente en Chile, pero también en algunos lugares en el extranjero. Entonces, yo diría que básicamente esto parte, como parte mucho emprendimiento, sin tener una visión muy clara de hacia dónde vas, pero sí actuando con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo y con mucha dedicación. Fueron muchas horas de trabajo al principio, con mucho esfuerzo, pero indudablemente que es la empresa que yo más quiero porque la fundamos de cero con mi querido profesor Pared, a quien yo le debo mucho, digamos. Y si tuviese que explicarnos en términos muy simples, ¿cuál fue la oportunidad que detectaron y cuál es el servicio que finalmente hace que explica el éxito que ha tenido Pared y Álvarez? Mi profesor había sido consultor por muchos años, que esta típica consultora que tienen los profesores universitarios, digamos, que es una consultora pequeña, que trabaja con un par de ayudantes, pero en esos años la economía chilena crecía muy vigorosamente, en los años 90, digamos. Son años que uno extraña, digamos. Y claro, y venían planes de inversión de muchas compañías. Y lo que nosotros supimos detectar, digamos, era que había una demanda por estos servicios profesionales que eran fundamentalmente de diseño de nuevas instalaciones industriales. Y que normalmente esto, habían algunas consultoras en Santiago, pero mucho en infraestructura y poco en procesos químicos, poco en temas más especializados donde normalmente se recurría a profesionales extranjeros. Y aplicando reglas de economía básica, bueno, los consultores extranjeros cobran caro, digamos. Entonces lo que nosotros hacíamos era cobrar un poco menos caro que eso, ¿te fijas? Entonces éramos competitivos y podíamos, por un lado, ¿no es cierto?, satisfacer esta demanda, pero además tener una compañía que era económicamente bien viable, digamos. O sea, una de las cosas que uno no puede olvidar en un emprendimiento, en una compañía, es que las compañías tienen que generar utilidades, porque las utilidades, ¿no es cierto?, están bien devaluadas, digamos, hoy día el lucro, pero la verdad es que las utilidades son la sangre para las compañías. O sea, una compañía que genera recursos y que es capaz de generar utilidades puede reinvertir esas utilidades para poder seguir creciendo. Es súper importante que las compañías sean buenos negocios, digamos. Y yo creo que hay muchos emprendedores que fracasan en el camino porque justamente no entienden eso, digamos. Uno tiene que tener un buen negocio. Y el mercado, eso es ¿no es cierto?, lo maravilloso del mercado, es que el mercado es capaz de asignar bien los recursos. Entonces, cuando las empresas tienen utilidades es porque están actuando en un mercado que genera demanda, en que o tú puedes reemplazar algo extranjero o estás generando, ¿no es cierto?, un ahorro y por lo tanto es una actividad que es favorecida por el mercado, digamos. El mercado es un excelente asignador de recursos. Perfecto. Bueno, una de las cosas que nosotros tratamos de enseñar a nuestros alumnos es que esto es un proceso que no es lineal. Y ese es el problema de la historia de los emprendedores, que uno tiende a contarlas de manera lineal, como que A implica B, B implica... Y se ve todo muy fácil, es como cuando uno ve jugar tenis y encuentra que es fácil hasta que uno toma una raqueta. Y eso esconde de alguna manera o genera esta fantasía de que el emprendimiento es un camino épico, pero lleno de satisfacciones, pero casi solo satisfacciones, y que el aprendizaje viene principalmente de los éxitos. Y eso esconde la realidad de la gran mayoría, sino todos los emprendimientos, que es el aprendizaje precisamente de los fracasos, y eso hace que este proceso no sea lineal, sino que uno tenga que retroceder y tomar otros flancos.
¿Tú nos podrías contar, me imagino que en el caso tuyo también aplica, dónde hay ciertas quizás hechos en tu vida profesional como emprendedor que producto de malas decisiones quizás o de fracasos te generaron una experiencia que después te permitió seguir escalando y seguir perseverando? A ver, yo creo que para un emprendedor que parte de cero, el camino está lleno de riesgos. ¿Ah? Porque de hecho el propio crecimiento de las compañías involucra ir tomando decisiones que en general tienen que ser oportunas y tienen que ser adecuadas. ¿Ah? En el caso específicamente de Varela y Álvarez, que es una compañía que la creamos desde cero, digamos, hay montones de funciones de la empresa que uno las lee en un libro, ¿no es cierto?, o la escucha en sus salas de clase, y cuando uno parte prácticamente solo, digamos. ¿Ah? Entonces uno es el contador, uno es el hombre de marketing, el hombre de comunicaciones, ¿te fijas? Bueno, y yo creo que una de las claves para poder, cuando uno ya encuentra, ¿no es cierto?, un emprendimiento que es económicamente viable y por lo tanto empieza su crecimiento, es súper importante ir tomando estas decisiones de crear estas funciones separadamente dentro de una compañía, atrayendo talento y dando estas funciones. Es decir, hoy día en Varela y Álvarez hay periodistas, hay gerente de marketing, hay gerente comercial, ¿no es cierto?, hay gerente de recursos humanos, que antes no lo había. Entonces, este proceso hay que irlo haciendo adecuadamente, porque si no, uno se puede equivocar, digamos. ¿Ah? Se puede equivocar porque o no genera la infraestructura humana, ¿no es cierto?, esta estructura humana para poder seguir desarrollando la compañía, y hay muchas compañías que no crecen justamente porque no se atreven a generar este equipo humano consolidado. Y eso pasa en todas las compañías que nacen desde emprendimiento o compañías que, ¿no es cierto?, crecen desde el tamaño mediano al tamaño grande, digamos, donde tienen que, ¿no es cierto?, incorporar nuevas funciones, ¿no es cierto?, más sofisticación en su sistema financiero, ¿no es cierto?, compañías medianas que tienen que instalar un ERP, y estas cosas hay que irlas tomando, estas decisiones, en el momento adecuado. Si uno se adelanta, le genera mucho más costo, y si uno se atrasa, no favorece el crecimiento. Yo te diría que en general no me ha tocado experiencias calamitosas, digamos, que uno se haya equivocado, pero sí indudablemente pueden haber funciones en la empresa que no las hayamos creado oportunamente, ¿ah? y que por el retraso pueden haber influido en el crecimiento. ¿Ah? Pero yo te diría que hay decisiones que tomamos muy rápidamente, que entendimos, por ejemplo, que teníamos que salir de Concepción, y a los muy pocos años instalamos una oficina en Santiago. Entendimos muy rápidamente también que, ¿no es cierto?, teníamos que reforzar nuestro equipo comercial, que esto no solo solamente se trataba de hacer ingeniería, sino que también había que vender. Y desde siempre entendimos que había que traer talento, y por lo tanto nos preocupamos de traer a los mejores. Yo siempre digo que los mejores ingenieros del mundo trabajan en Varela y Álvarez, ¿ah? Porque si la verdad es que hubiera otro, los saldríamos a buscar, digamos. Entonces, pero esto es un desafío cada día, digamos. Cada día ves cómo mejorar tu organización, y creo que uno de los grandes desafíos que enfrentan los emprendedores, sobre todo en compañías que crecen muy rápido, es, ¿no es cierto?, generar estas estructuras adecuadas para poder tener una compañía sana, digamos. Bueno, una de las cosas que se estudia bastante en la línea de las que son las empresas familiares es hasta qué punto la centralidad del fundador o los fundadores después explica el éxito, pero también puede explicar el fracaso de una compañía en un proceso de crecimiento. Y ahí te quería preguntar, porque se nota que eres una persona muy activa, después vamos a profundizar en cómo transitaste a otras industrias completamente distintas quizás a lo que es Varela y Álvarez. Y muchas veces la crítica es que es el micromanagement que se habla, que como ellos fueron los fundadores en general, las personas que estuvieron cuando había que hacer de todo, después en buen chileno les cuesta soltar. Y evidentemente se produce una paradoja porque son la explicación del éxito, pero a la vez cuesta justamente escuchar otras opiniones o cuesta traer talento más joven. ¿Cómo ha tocado lidiar con eso?
Bueno, yo parece que soy bien anormal en ese sentido, porque por lo menos en Paredes y Álvarez, que es la compañía que yo controlo, no trabaja ningún pariente mío, son 600 profesionales y no trabaja ningún amigo mío tampoco, digamos. O sea, esto es meritocracia pura. Yo desde hace mucho tiempo que inicié una carrera para tomar solamente posiciones estratégicas y no tengo ninguna posición ejecutiva en la compañía. Soy presidente de la compañía y por lo tanto mis funciones se remiten a estar en el directorio y dirigir esta compañía. Y la compañía tiene gerente de administración, de finanzas, gerente general. Y además el directorio está bien profesionalizado. Yo como soy controlador de la compañía, nombré a 2 directores independientes, digamos, y que son grandes profesionales. Uno es Marcos Lima, reconocido profesor universitario y consultor, y el otro es Marcelo Aguad, que es un hombre que, ¿no es cierto?, fue presidente de Antofagasta Minerals, un hombre ligado a la minería, porque nosotros entendemos que también nuestro futuro está en la minería. Nuestro presente y nuestro futuro está en la minería. Entonces esta es una compañía que se maneja totalmente de forma profesional, digamos, en que por supuesto, claro, las labores, uno no puede escabullir, ¿no es cierto?, las responsabilidades de dueño. Uno como dueño ejerce el poder o lo delega, digamos, pero en este caso yo lo ejerzo, soy presidente del directorio, pero mis labores se circunscriben a dirigir esta compañía. Afortunadamente en mi origen también hay una vida familiar que estaba asociada al emprendimiento, y eso es algo que no quiero dejar pasar. Mi papá también es un emprendedor, digamos. Él partió con esta empresa de buses, que hoy día es la empresa más grande que hay en Chile de transporte privado, y que también me tocó colaborar en forma mucho menor que algunos de mis hermanos que han estado presentes. Y mi mamá, que es químico-farmacéutica, también es una emprendedora, porque ella, digamos, se compró una farmacia y eso igual es un emprendimiento. O sea, yo veía a mi mamá como farmacéutica de pueblo, digamos, levantarse a veces a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana para alguien que quería comprar un medicamento. Entonces esto era entre medio servicio público, emprendimiento y desarrollo profesional. Entonces yo desde muy joven vi esto y después, digamos, en Buses Hualpuén, que fue el emprendimiento de mi padre, que ahora está retirado, digamos, también hemos tratado de manejarlo de la manera más profesional posible, ¿no es cierto? Con primero mi hermana involucrada en la administración, pero posteriormente pasando a cargos más directivos, y también atrayendo talento, también generando organización, ¿te fijas? Entonces, yo coincido contigo que uno ve este estilo a veces personalista de personas que toman y tratan de no soltar nada, pero yo creo que los ejemplos más exitosos que vemos es justamente donde hay líderes que logran transmitir una cierta impronta en sus compañías, pero que las hacen volar en función de talento que logran reclutar, y aquí tenemos ejemplos en Chile de familias emprendedoras que han desarrollado grandes compañías, ¿no es cierto?, sobre la base justamente de profesionalizar su esquema y salir a conquistar Latinoamérica al menos, digamos. Perfecto. Déjame llevarte a otro plano que tiene que ver con este desarrollo emprendedor bastante ecléctico, porque pasas de esta empresa que presta servicios profesionales en rubro altamente demandante de infraestructura, como la minería, por ejemplo, y después transitas, y que me gustaría saber cómo se da eso y por qué se da eso, a algo tan pareciera distinto, que es el mundo, por ejemplo, de la salud, de las clínicas y la atención. ¿Cómo se da eso? A ver, mira, yo en esto tengo que ser bien honesto. Yo cuando partí para allá no tenía ni un peso, digamos. Sí, esto era, teníamos una vida familiar bastante cómoda, te diría yo, pero la verdad es que patrimonio no tenía, digamos. Pero cuando uno logra, ¿no es cierto?, desarrollar un negocio, va generando patrimonio. Y los buenos negocios logran que los dueños se hagan de un patrimonio. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a generar ese patrimonio, tienes dos posibilidades: te lo gastas o lo inviertes, digamos. Y en mi caso, yo lo que decidí es seguir invirtiendo y participar en otros negocios, porque encuentro que es una responsabilidad importante social, digamos, el generar empleo. Creo que
Está bien, uno puede tener sus recursos financieros estacionados en alguna parte, eso también de alguna manera genera encadenamiento, pero a mí me gusta más la acción y por lo tanto lo que yo tomé como decisión es invertir en algunas compañías operativas y ya no emprendimientos, digamos. O sea, la salud, por ejemplo, donde participamos, cuando tomamos el control de Sanatorio Alemán, trabajaban 1.500 personas, digamos. Y un hospital con 240 camas, o sea, es una cuestión, es una organización grande en que no hubo emprendimiento, digamos, es una empresa formal. Te diría que hay un poco más de emprendimiento en esta naviera que tenemos en el sur, que cuando nosotros apostamos en el rubro del salmón y los servicios. Esta es una compañía que tenía 4 barcos, digamos, y hoy día tiene 25, con una fusión entre medio, pero con muy buenos socios, pero que se transforma en una compañía referente en el mundo de la salmonicultura, de la acuicultura. Lo mismo que me toca ahora ver como director de Blue Express, en que, ¿no es cierto?, los servicios logísticos, pandemia mediante, ¿no es cierto?, fueron súper demandados en estos últimos años. Y bueno, y ahí hay que tomar decisiones importantes de crecer. También son compañías que generan miles de puestos de trabajo, así como Voces Hualpén, en el que trabajan 4.000 empleados. Entonces, o sea, efectivamente parto como emprendedor, ¿no es cierto?, generando recursos, pero esos después recursos se van reinvirtiendo para generar más empleo. Y eso es algo que creo que hay que hacer mucha pedagogía, porque en Chile, ¿para qué estamos con cosas? Los empresarios están súper devaluados, ¿no es cierto? Bueno, prácticamente todas las instituciones están bien devaluadas, pero creo que los empresarios no hemos sido muy claros en explicar que en el fondo las utilidades de las compañías se reinvierten para generar más empleo, digamos. Tuve la fortuna de estar en el comité ejecutivo de la SOFOFA. Participé junto a Bernardo Larraín cuando fue presidente, yo fui miembro del comité ejecutivo, y la verdad es que uno hace muchos esfuerzos por tratar de explicar esto, pero uno ve las encuestas y claramente se lamenta bastante de que los empresarios estemos tan estigmatizados, digamos, cuando en realidad uno ve el avance de la sociedad en general en los países desarrollados y en países desarrollados como el nuestro, y uno se encuentra que prácticamente todo ha sido, por supuesto, una comunión entre empresarios, trabajadores, capital, ¿no es cierto?, pero para dar bienestar a la sociedad, digamos. Entonces, claro, nosotros de repente miramos hacia afuera y decimos, mira, estas cosas funcionan bien, un país, otros países, pero resulta que esos países se desarrollaron sobre la base de emprendedores también. Entonces no es magia, digamos. Entonces yo creo que este ciclo es bien virtuoso cuando se lleva bien y cuando uno es capaz, ¿no es cierto?, de entender bien el aporte social que tiene que hacer a través de la generación de empleo. Y en esa línea te quería preguntar, porque hoy día una de las cosas que se cuestiona es el rol de la empresa. Nosotros en la escuela, en todas las facultades de Economía y Negocio del mundo, se sigue enseñando, porque no sería posible, que de alguna manera una de las funciones o el rol de la empresa es maximizar el valor de la compañía para quienes son sus dueños. Y hoy día incluso se discute eso, lo cual es bien curioso porque sin ese primer objetivo no existirían empresas, serían solo fundaciones, ONG, etc. Pero hoy día, al parecer, saliendo esa caricatura blanco y negro, donde tú partes de la base que tienes que maximizar el valor de la empresa, hoy día lo que se le exige a todas las instituciones, pero a la empresa también, es que tiene que ir más allá que solamente la generación y maximización de valor. Y en ese sentido aparecen temas como el compromiso con la sustentabilidad, con el medio ambiente, con las mismas personas, con los proveedores. En ese sentido, ¿dónde crees tú que están los desafíos de las empresas chilenas? Que estamos de acuerdo que son generadoras de empleo, y eso es sin duda alguna una dimensión muy relevante, pero al parecer insuficiente para una buena percepción de lo que hacen las empresas en Chile y en el mundo. A ver, yo creo primero que nada que la empresa como institución es una institución que es dinámica, no es estática. Y tiene que ir evolucionando y ha ido evolucionando. O sea, en el siglo XIX, 1 de cada 7 obreros en la industria del acero se moría, digamos. Y esta evolución implica cambios en los objetivos de las compañías
y en la forma de relacionarse que tienen que ver con la sociedad. ¿Ok? Entonces, para mí esto es una caricatura, esto de que las empresas maximizan su valor aumentando las utilidades. Pero esto está ocurriendo hace mucho tiempo, digamos. Y las compañías, creo que las compañías que evolucionan bien son las que son capaces de darse cuenta que están involucrados en un ecosistema social. Y ese ecosistema social pasa por un montón de cosas, digamos. O sea, pasa por, ¿no es cierto?, la sustentabilidad de largo plazo, el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto?, el respeto a las minorías sexuales, ¿no es cierto?, el tratar de tener cuadros paritarios, el de no hacer discriminaciones de sueldo entre hombres y mujeres. ¿Te fijas? Esos son temas nuevos que no estaban presentes en el siglo XIX, ¿no es cierto?, cuando moría un trabajador de cada 9, o de cada 7 en la industria del acero. Y esto va a seguir cambiando. O sea, no creamos que este es el fin de la historia, digamos, con todos estos temas que vienen ahora. Probablemente en 50 años más vamos a estar viendo otros temas. Pero siempre el emprendimiento es propio del humano, es propio del desafiarse, es propio del querer cambiar las cosas para bien. ¿Te fijas? Entonces yo veo que las empresas tienen que adaptarse, tienen que evolucionar, tienen que entender los tiempos y por lo tanto yo creo que hoy día estamos viendo algunos desafíos y en el futuro vamos a estar viendo otros, digamos. ¿No? Y uno tiene que entender la ola para poder surfearla, digamos, y yo creo que la empresa como tal es irreemplazable, digamos. Y en tu rol como ejecutivo, como director de empresa, ¿te ha tocado como liderar procesos que van tomando estas tendencias que tienen que ver con la discusión de fondo que es el rol de la empresa, cómo ser empresa hoy día, e implementarlo, por ejemplo, en políticas concretas? Bueno, sí, mira, yo te digo, Parella Álvarez, un 35% de las personas que trabajan son mujeres. Y uno podría pensar que una empresa de ingeniería es puro hombre, digamos. Tiende a pensar la ingeniería como algo duro. Y hemos hecho esfuerzos por, a ver, yo te diría, no por privilegiar contratar a una mujer o un hombre, sino que simplemente tener procesos transparentes de reclutamiento en que la condición de género no importa, digamos. Lo que importa es el talento y la meritocracia. Creo que hay otro tema súper importante, por ejemplo, el tema de la corrupción. Hoy día las compañías todas están, ¿no es cierto?, implementando sus sistemas de prevención del delito y me parece que es súper importante en Chile este tema de la corrupción. Creo que la empresa es un buen lugar para ponerle atajo a la corrupción. Creo también en que la empresa es un muy buen lugar para poder educar. Yo estoy seguro que en las buenas empresas los colaboradores que están por años saben mucho más hacer de lo que cuando partieron. Porque la empresa es un lugar donde tú te educas, es un lugar donde tú aprendes. Esto es algo que también nosotros lo aplicamos en Parella Álvarez y dice, mire, si usted no sabe algo, pregúntele a su compañero y su compañero está obligado a que si lo sabe hacer, tiene que compartir el conocimiento. Nosotros creemos que las compañías en las que se comparte el conocimiento y donde hay ambientes de trabajo colaborativo y sano, son compañías que son mucho más competitivas que otras. Y los humanos a veces tendemos a ser un poco egoístas con nuestras cosas materiales, pero también con nuestro conocimiento. Entonces nosotros, esas son tipos de filosofía y cultura en que las compañías se diferencian unas alrededor de otras, donde pueden establecer estos sistemas de colaboración. ¿Te fijas? Entonces yo ahí te diré algunas cápsulas, digamos, sobre cosas que a mí me parece importante hoy día en las compañías. La tecnología es una cosa que es fundamental, o sea, el que se quedó anotando en el cuaderno, o sea, yo te voy a contar una cosa que parece medio increíble, pero nosotros todavía no volvemos a nuestra oficina en Parella Álvarez. Y el día 16 de marzo del 2020 no quedó nadie en la oficina.
Y yo tenía miedo. O sea, yo te digo, yo no sabía si nosotros íbamos a quebrar o no. Porque esto era una cuestión totalmente impredecible. Con mucho esfuerzo, de muchos colaboradores, pero además nosotros teníamos la idea de tener una compañía tecnológicamente desarrollada. Entonces, no fue tan difícil el que cada uno trabajara desde su casa. Si nos hubiera pillado en otro desarrollo tecnológico, probablemente habríamos tenido muchos problemas, digamos. Y hoy día, ¿no es cierto?, estamos en modalidad teletrabajo y cuando tú me preguntabas por las dificultades, bueno, hay que decidir qué hacer. Y te digo que todos los días leo un artículo que dice cosas distintas, digamos. Unos que dicen que hay que volver, otros dicen que no hay que volver, otros dicen que hay que un sistema mixto. Bueno, esas son tipos de decisiones contingentes que yo te estoy diciendo. En estos propios momentos tenemos que tomar una decisión. Y por el momento lo que hemos hecho es que hemos mantenido, ¿no es cierto?, un sistema de teletrabajo prácticamente 100%. Creo que con algunas dificultades de productividad y por lo tanto lo que vamos a tener que tomar decisiones para mejorar la productividad y con un sistema que además la tecnología nos enseñó que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, que es transportándose menos, ¿no es cierto?, teniendo jornadas de trabajo flexibles. Y esos son desafíos de hoy día. Y en esa línea, ¿qué crees tú? Por supuesto, jugando un poco a ser futurólogo y que estamos llenos en todo caso. ¿Qué crees tú que ya, o que gradualmente o totalmente no se va a volver atrás antes del 16 de marzo del 2020 hacia el futuro, en términos de la manera de trabajar o la manera de ser empresa? ¿Hay alguna cosa que tú digas, mira, esto nos dimos cuenta de que no era tan importante como pensábamos, o al revés, hay ciertas cosas que ahora pasan a ser más importantes? A ver, yo creo que definitivamente el teletrabajo va a ser una opción. Piensa tú que en marzo del año 2019 no teníamos regulado el teletrabajo, no había ley. ¿Por qué? Porque ¿no es cierto?, las fuerzas políticas y los sindicatos aquí en esta cuestión le tenían puesto un freno, y las leyes creo que estaban 10 o 15 años esperando en el Parlamento, y resulta que ahora, como era una realidad, bueno, había que hacerlo nomás, pero si no hubiera habido pandemia, te aseguro que no habría el código de trabajo, teletrabajo todavía. Entonces, yo lo que creo es que ese tipo de, ¿no es cierto?, de tipo de trabajo en que no necesite la presencialidad, va a ser una alternativa mucho más presente que lo que era hasta ese tiempo. Creo que también eso va a implicar cambio de hábitos de vida. Creo que hay muchas personas que ¿no es cierto?, teniendo ¿no es cierto?, las capacidades económicas para hacerlo, van a dejar un poco las ciudades, los centros de las ciudades, y van a tender a vivir en los suburbios con más espacio, digamos. Creo que es una tendencia para la gente que va a poder teletrabajar. Y lo otro es que yo creo que además se demostró que todo lo que es el comercio electrónico, ¿no es cierto?, todo lo que son ¿no es cierto?, sistemas de delivery y de tiendas oscuras, digamos, eso también es algo que viene para quedarse. Y creo que en la educación también va a haber una revolución, eso lo desafía a usted mucho. Tú prácticamente quedó demostrado que tú puedes aprender en cualquier parte, desde cualquier lado, digamos. Entonces, todo lo que no requiere presencialidad, creo que de aquí van a salir hartas cosas que uno incluso no es capaz de visualizarlo. Creo que además los sistemas digamos, de conferencias virtuales, creo que incluso se van a seguir desarrollando muchísimo más hasta tener prácticamente experiencias prácticamente similares a las que tú puedes tener con la presencialidad. Entonces, esto va a implicar una revolución total. O sea, ya no me imagino haciendo esos viajes transoceánicos para tener una reunión de 3 horas, digamos. Entonces, yo creo que ahí viene todo una revolución en el trabajo, pero también no hay que olvidarse que hay actividades que son presenciales y que son irreemplazables. O sea, en un acto médico, por ejemplo, salvo que te hubiera un robot, digamos, pero eso va a ocurrir un tiempo más, pero por mientras no. Y lo que es la propia industria fabril, digamos, o sea, las fábricas
y de ahí a nosotros nos tocó verlo con buses Walpen porque los trabajadores no dejaron de desplazarse a las fábricas en ningún momento. O sea, siguieron funcionando las mineras, siguieron funcionando la celulosa, siguieron funcionando, ¿no es cierto?, la compañía de energía, porque eso es algo vital y que es irreemplazable los humanos en esas actividades, por el momento, digamos, en forma presencial. Pero yo creo que este tema de la pandemia generó un salto cuántico en cuanto a las formas de trabajar. Creo que eso va a impactar en las compañías. Es un debate permanente, uno lo lee en revistas internacionales, de que esto está desafiando a las compañías y nadie tiene como la cuestión tan clara. O sea, como que aquí nadie tiene, mire, hágalo así. No, hay muchas dudas de cómo vamos a trabajar en el futuro. Y por eso es tan importante lo que tú decías, que es la capacidad de adaptación más que de certeza. Absolutamente, o sea, yo creo que la evolución es propia de la especie, digamos, y en la empresa también es necesario. El que cree que las cosas están bien y no pueden ser mejoradas, yo creo que está profundamente equivocado, digamos. Yo creo que las cosas siempre son mejorables y creo que la empresa tiene que entender que la evolución implica cambios, digamos. Quizás una última pregunta, más bien una petición que siempre le hacemos a los premiados, es que tú mencionabas hace unos minutos atrás la importancia y quizás una de las claves de las compañías en las cuales tú participas, que es la atracción de talento, cosa que hoy día es un gran tema para las compañías, porque uno podría decir que los países más educados generan más talento y hace más competitivo. Pero en esa línea, ¿qué consejo le darías? Más allá si el alumno quiere ser emprendedor o quiere dedicarse a una organización formal, pero ¿qué sugerencia les darías tú a un alumno o una alumna de quinto año de Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo para efectos de ser eso que tú mencionas, de desarrollar al máximo la potencialidad de sus talentos de cara a su desarrollo profesional? Varios consejos. Lo primero es que hay que ser responsable. O sea, hay que cumplir los compromisos y eso es como la base. Alguien que cumple su compromiso es alguien confiable que desarrolla su carrera exitosamente, digamos. Es como una condición de base. Lo segundo que a mí me parece importante es que hay que cultivar en lo posible, ¿cómo se llama esto? Habilidades blandas. Uno creo que no saca nada con ser el más mateo, el saber todas las ecuaciones, si no es capaz de desarrollar buenas relaciones humanas con sus compañeros de trabajo, con su jefe y eventualmente con su supervisado. Entonces es súper importante desarrollar las habilidades blandas como el liderazgo, el compañerismo, el buen trato. Y lo tercero que también, o sea, por eso te digo, tengo hartas recomendaciones. Yo creo que es súper importante culturizarse más allá de la carrera propiamente tal. Hay que entender muy bien en los procesos sociales en los que estamos envueltos en Chile y en el mundo. Creo que el tratar de leer, de informarse más allá de las materias propiamente tal que te tocan, digamos. Entendiendo que tú eres parte de una sociedad y por lo tanto tienes que informarte. Y siempre las personas que tienen otros temas que no sean la propia educación también es un activo bien importante. Creo que es súper importante también para un profesional entenderse como un habitante del mundo más que de un país. Y claro, yo sé que a veces las posibilidades no están, pero me parece que viajar, aprender idiomas, es algo que es bien importante para poder desarrollarse. Entonces, yo me salgo un poco de la academia propiamente tal, sino que veo más bien a los profesionales desarrollándose de manera integral y preparándose para trabajar en equipo. Yo creo que no estamos en tiempos de llaneros solitarios, estamos en tiempos de trabajos colaborativos, donde prime la buena intención, donde prima el trabajo colectivo por sobre el individual.
Entonces yo creo que eso implica una formación integral también. Agradecemos todas tus recomendaciones y sugerencias y además es importante como retroalimentación para quienes somos universidad, porque de alguna manera las universidades no son quienes explican todo el conocimiento al cual se puede acceder, pero una parte importante al menos de lo que son los jóvenes y futuros profesionales. Así que, Javier Álvarez, muchas gracias por esta conversación. Nuevamente felicitarte por este reconocimiento, que es un reconocimiento a tu trayectoria, a tu empeño, a tu actitud y sobre todo además viniendo de regiones, que muchas veces tiende como a capturarse todo este concepto romántico del emprendimiento en santiaguinos principalmente, y en esto también eso es una nueva y una buena señal para el mundo de las regiones. Así que muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. La verdad es que me siento muy orgulloso y honrado con este premio, que en realidad siempre refleja más bien el trabajo colectivo de muchas personas que han colaborado en nuestras compañías, y por lo tanto yo soy uno más de ese grupo y me siento muy honrado, reitero, de representar a todos esos miles de compañeros con los que hemos estado poniéndole el hombro en sacar adelante esta empresa.